Hola, soy Antonio Juan Mariano Trujillo, más conocido y todo el mundo me conoce por Mariano. Nací en mayo de 1952, hoy en día tengo 70 años, vivía en Playa de Arguineguín y en los años 60 me quedé novia aquí en el Pajar de Arguineguín y me he casado, he hecho raíces aquí, que realmente tengo dos hijos, ya con 46 años y otro con 45, y que realmente pues toda mi vida prácticamente la he hecho aquí en el Pajar de Arguineguín. Bueno, yo en mi infancia, parte que tenía en Playa de Arguineguín, por ejemplo, donde iba a la escuela y tal más o menos, pero sí que éramos vinculados en el Pajar, porque la ermita de Santa Águeda, que hoy en día sigue existiendo y es la ermita más antigua de la isla, siempre se hacía la misa los domingos y teníamos que venir del puerto, teníamos que venir a misa los domingos aquí. Y claro, veníamos a misa y ahí fuimos relacionando a la gente y fue cuando prácticamente ya al final, pues bueno, cuando se quedó uno novia, ¿no? Y ya me quedé aquí. Bueno, mi etapa escolar, por ejemplo, no fue muy buena ni muy seguida tampoco, porque éramos 7 hermanos y a mí era el que me tocaba pues cuidar de ellos y en los tomateros, en la época aquella de los tomateros, y me tocaba cuidarla. Sí, es verdad que fallaba mucho a los colegios y pues bueno, yo al final todo he sacado, el graduado escolar, certificado de primarios y todo, lo he hecho después de casado. Todos mis estudios los he hecho, después de casado los he hecho, porque tuve una infancia de colegio mala, por cuidar a mis hermanos. Bueno, en los tomateros era, ya por ejemplo, era una continuidad, por ejemplo, de que tenías que plantarlo. Bueno, primeramente tenías que arreglar las tierras, luego plantar, dejarlos crecer, ajorconar, que se llamaba ajorconar, era plantarle para hacerle las latadas a todos los tomateros, para que crecieran y eso. Y luego tenías que cavar, sí, arreglarlo, de quitarles la hierba, amarrar tomatero, que era con una tira de platanera, que eso era una tradición, eso, ¿no? Que era coger tiras de platanera, es decir, los rolos de la platanera, cogías, deshojarlo, lo dejabas secar y después tenías que ir a mojar esas tiras, que las mojabas en la playa o en una tanqueta. Hacías las tiras para poder amarrar tomateros y bueno, los amarraba hasta llegar hasta lo alto, y luego ya era coger tomate, sacar tomates para afuera y todo. En los tomateros hacías todo. Las tierras eran de una persona, de don Juliano Benítez Gómez, en la época aquella, eran las tierras. Entonces tú trabajabas anualmente, te daban una fanegada de tomateros normalmente por familia y ¿qué hacías? Pues tú trabajabas durante todo el año, cogías los tomates, se los mandabas a ellos y te pagaban semanalmente, depende del tomate que cogieras. Y después, al final de zafra, te pagaban una cantidad que se llamaba anticipo. Te daban un anticipo semanal y al final del año, que terminaba, prácticamente terminaba en mayo, se terminaban los tomateros, se recogía todo, te dejabas todas las tierras preparadas, venía el encargado, miraba cómo estaban todas las tierras y si estaban las cucañas, que se llamaba, estaban todos los materiales recogidos, él te daba el visto bueno y después, por ejemplo, te daba el administrador, que venía, se llamaba administrador, venía y decía, bueno, pues te queda tanto dinero de lo que tú cobraste y te queda tanto, o no te queda nada. Y se trabajaba así, de esa forma. Si normalmente, en este caso, en el caso nuestro, el caso era que mi padre, y no sabían leer ni escribir, nada, pero de cuenta no había quien le engañara. Él era el que llevaba, por ejemplo, todos los días se apuntaba las cajas de tomates que se cogía y el camión se las llevaba, pero después te daban un vale, como que tú mandaste esas cajas de tomate y semanalmente te daban la cantidad de cajas. Y si no estaban las cajas esas, tenías que reclamarlas. Y claro, tú las reclamabas porque diariamente las apuntabas. Y siempre lo cogías, le ponías un número, a ti te daban un número
desde que empezaba la zafra hasta terminarla. Te daban un número y ese número eran las cajas de tomates que tú mandabas, y semanalmente te daban un vale por las cajas de tomate. Normalmente terminabas el colegio y venías y ya empezabas a hacer lo que tenías que hacer. Por ejemplo, a lo mejor tenías que cuidar al más pequeño, tenías que cuidarlo, el otro pues iba a coger tomate o lo que pudieras hacer. Hacían los tomateros, pero sí es verdad que normalmente no ibas a casa, siempre te ibas a los tomateros y luego iban toda la familia para la casa. No te daba. Yo prácticamente era que jugaba fútbol en aquella época, incluso jugábamos los domingos y claro, yo los domingos teníamos que ir a coger la comida a las cabras, echarle a comer a las cabras y después ir a jugar fútbol. O dentro de los tomateros también se permitía plantar calabaza, piña, habichuelas, calabacino, todo eso, ¿no? Entonces, eso a escondidas muchas de las veces cogía después y lo vendía. Venía uno comprando eso y venía y lo compraba. Entonces, yo los domingos era ir a echarle a comer a las cabras y ayudar a mi padre, coger las habichuelas, los calabacinos y eso, y después ir a jugar fútbol. Aquí en este pueblo, por ejemplo, en este pueblo, en el Pajar, la primera caja de ahorro que hubo estuvo aquí. El primer teléfono, aquí. El primer correo, aquí. La primera iglesia, aquí. La partida de bautismo, todo estaba aquí en el Pajar. Lo que era en el puerto o playa de Arguineguín, no había nada de eso. Todo se fue llevando poco a poco hacia playa de Arguineguín, pero todo primeramente es aquí. Por eso es que es el pueblo de Arguineguín, que esto realmente es Arguineguín por histórico, no es porque los vecinos queramos que esto se llame, no, es por histórico. Aquí lo que teníamos era el tema, sí es verdad, el tema de la fiesta. Se inició la fiesta hace muchos años, que a lo mejor arrancabas con 100 o 200 kilos de pescado, que ya eso era un montón, ¿no? Arrancabas con eso y bueno, se empezó la fiesta, empezamos a hacerla. Yo particularmente he estado vinculado desde el año 78, he estado vinculado en ayudar en todo, en colaborar en todo, y de hecho es que desde el año 78 soy el presidente de la Asociación de Vecinos, desde el año 78, y aún sigo siendo el presidente de la Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda. Siempre he estado vinculado en el pueblo, colaborando en todo, organizando la mayor parte de las cosas junto con otros colectivos también. Hoy en día, lo que eran 100 o 200, hoy se hace con 1000 o 1200, hasta la última vez que se hizo 1200 kilos de pescado y 150 kilos de gofio. Y eso lo damos gratuitamente. Nuestra fiesta, que es la fiesta de Santa Águeda, que normalmente antes se hacía en febrero, hoy la hacemos en marzo. Y hacemos Santa Águeda, el día de Santa Águeda, 5 de febrero, hacemos misa, procesión, y hoy en día la hacemos en marzo. ¿Por qué la hacemos en marzo? Porque normalmente coincide y tenemos que depender de los feriantes para hacer la fiesta, porque si no, no hay fiesta, tienen que venir feriantes. Entonces, los feriantes se reparten en la isla. Bueno, que yo recuerde así que se haya perdido, no. Los juegos tradicionales, por ejemplo, que estamos intentando de hacerlo, pero siempre lo hicimos hace muy poco, lo de la cinta, que era con la bicicleta, coger la cinta y todo el tema ese. Y bueno, no funciona porque no se apuntan gente, ¿no? Y ya se va perdiendo, las tradiciones se va perdiendo. Y aunque tú lo quieras hacer en los colegios y tal, como la carrera de saco y todo el tema ese, y se va perdiendo. Todo eso se va perdiendo. Y se va perdiendo porque, lo que yo he dicho siempre, no son todos, por supuestísimo que no son todos, pero la mayor parte sí. La juventud no quiere participar tanto, hoy en día no quieren participar, y entonces, claro. Bueno, yo trabajé en los tomateros, estuve trabajando, ya después de ahí me marché, me fui con 2 años a la península a trabajar, en el 71-72, no tenía 18 años, y me fui a trabajar en la península y trabajaba en sondeo. Recorrí media España haciendo sondeo en 2 años. Y después ya me vine para acá, en el 72, llegué a Cementos Especiales.
me empecé a trabajar con una empresa que era Nervión, y empecé a montar las grúas que está, y empecé la primera porque hay 4 grúas, empecé a montar la primera con Nervión, una empresa particular, se montó la grúa y me quedé de engrasador en esa grúa, y después de engrasador pues ya pasé a cementos especiales, y pasé y me fui de peón a cementos especiales porque quería estar aquí trabajando, pues trabajar aquí al lado de mi casa, pues me quedé ahí en cementos especiales. De peón paso a oficial de segunda, me paso al taller. En el taller, por ejemplo, me voy a Las Palmas a hacer cursos de soldadura y por suerte fui alumno distinguido. Y cuando llego aquí a cementos especiales, porque me fui precisamente a hacer el curso, porque para ir a oficial de primera tenías que tener un curso de soldadura. Pues me fui a hacer el curso de soldadura, 6 meses, yendo a Las Palmas todos los días, de lunes a sábado. Y cuando estaba en la carretera, que no había nada más que una carreterita sola, ¿no? Y bueno, me salía a las 5 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche en la fábrica de cemento porque tenía el turno de tarde. Y ahí, bueno, hasta que llegué a oficial de primera y me hicieron especialista de oficio y ahí me jubilé, hace 5 años que me jubilé en cementos especiales. Bueno, para nosotros la cementera en este pueblo y que ser uno de los portavoces de la plataforma que hicimos. En agosto del año pasado hicimos una plataforma para defender lo que era cementos especiales. Nosotros, cementos especiales, que esté ahí es un escudo para nuestro pueblo. Digo un escudo porque mientras esté cementos especiales estamos nosotros viendo la evolución del turismo y viendo lo que tenemos al lado, que se está fabricando y se ha fabricado, y que no estamos en contra ni de la evolución del turismo, que estamos a favor del turismo y a favor que evolucione nuestro pueblo, estamos clarísimos. Pero también estamos clarísimos que nos dejen quietitos como estamos, primero por el tema que tenemos nosotros, una playa que ya no la disfrutaríamos como la estamos disfrutando hoy nosotros, los que vivimos aquí, y todos los canarios y todos aquellos que nos visitan, y los que tenemos al lado, turistas, el que quiere ir a la playa, que vaya a la playa, que nosotros los acogemos a todos los que vengan a la playa y estamos encantadísimos que nos visiten. Pero lo que no estamos y estamos en contra es de la evolución del turismo que se quiere hacer, me pongo yo para quitarlos a ustedes, y eso sí es verdad que no lo vamos a permitir. Seguimos luchando con la plataforma que tenemos, seguimos luchando para que dejen el entorno que tenemos, lo dejen como está, tranquilito como está, y que siga el turismo, que siga como está. Nosotros del turismo no nos podemos quejar, pero como decíamos antes, de que nosotros vivimos hoy en Canarias del turismo, pero no solo vivimos del turismo, y no podemos echar los huevos en una cesta sola, tenemos que repartirla. Y digo esto porque cementos especiales, en la pandemia, da la casualidad que todos fueron, en la pandemia, la mayor parte del turismo fueron alertes. Cementos especiales no paralizó durante la pandemia, no paralizó para nada. Los trabajadores de cementos especiales siguieron trabajando y cobrando su buen sueldo que cobran. Aparte de esto, contrataron a gente fija. Mi mujer la conocí, por ejemplo, como te comentaba, yo vivía en Playa de Arguineguín. En los años 60 se hacían unos bailes aquí que era precisamente los trabajadores de cementos especiales. Tenían un economato, una tienda, un comedor, unas casas, y tenía un club que se llamaba el Club de Vivienda, que ahí fue donde se formó el equipo Santa Águeda, el equipo de fútbol Santa Águeda, del cual yo participé en él. Y luego se llamó Arguineguín, pero era el Santa Águeda y era en el Club de Vivienda. Ahí en el Club de Vivienda se hacían los bailes, y que realmente eran los grupos de antes que estaban por aquí, de vecindario y eso, y venían. Y después venían los barcos, y los barcos venía gente joven también al club, a los bailes,
Y realmente era curioso porque había un barco turco que traía colonias y repartían colonias, de eso recuerdo yo perfectamente. Luego iban a los bailes y daban dinero al conjunto para que le cantara la canción que ellos decían, y le daban dinero y bailamos. Y ahí en esos bailes era donde yo conocí a mi mujer, que la conocí y estuve con ella, tenía 15 años, desde los 15 años y hasta hoy. Bueno, la afición mía siempre ha sido el coleccionismo. Bueno, yo empecé con el coleccionismo con las pistolas de puro, las pistolas, tengo bastante. Los ciegos, junté lo que era antes, que era a medio duro, a 2 pesetas, era las mariposas, los escudos de España. Y luego pues empecé también a coleccionar monedas, billetes, que no los entregué, tengo bastantes de 1000, de 500 y los de plata que salieron de 200 o 2000, me parece que era. Bueno, pues tengo 5, ahí los tengo mantenidos. Y bueno, ya después el tema, yo también siempre fue, el hobby mío ha sido la foto. Yo de este pueblo tengo mucha documentación, las tengo en Super 8. Tenía el Super 8, lo tenía, y tengo las cintas aquellas, cintas grandes que venían, incluso yo las pegaba y las ponía. Tengo la historia de este pueblo, de los niños haciendo las escalanifes. Hoy en día pues pueden tener 50 y pico años, pueden tener algunos de ellos, pueden tener con hijos y ya con nietos de aquellos de las escalanifes. Y luego, por último, me dio por hacer, desde el 2006 para acá, me dio por el hobby de hacer vamos a ver cómo lo puedo llamar, sacarme fotos con los famosos. Y tengo una gran colección de fotos. Yo tengo que estar con el famoso, con el artista, con el actor, con el futbolista. Tengo que estar al lado, yo solo. En más del 70% las tengo dedicadas. Es decir, que me voy, me saco la foto y luego voy y me la dedico. Tengo a Julio Iglesias también, a Shakira. Voy y luego me la filmo. De hecho, que me dio por hacer una página web, y tengo una página web que se llama marianoylofamosos.com. Hoy en día tengo, bueno, estoy ya raspando los 11 millones de visitas. Había un encargado en la fábrica, se murió, era uno de los que realmente organizaba el asadero, era un organizador del asadero. Yo aprendí mucho de él, de verdad, en organizar el tema. Él se le ocurrió una idea, era un señor también que hacía unos periódicos en la fábrica de cemento. Se le ocurre un día de hacer, de hecho es que me lo dijo, de hacer eso para que le echaran una mano, yo le eché una mano ese día también. Se le ocurre de hacer una reivindicación con el cambio climático. Y fíjate que hace ya años, eso fue en el año 90, 88 a 90, fue ese año. Se le ocurre la idea de plantar un árbol al revés, grande, un árbol grande, que la altura del árbol puede que tenga 7 o 8 metros, puede tener el árbol, y luego otro árbol con un coche encima. Un coche pintado de verde, pintado encima, que era un Renault 12 me parece que era, que el Renault, yo no sé, era de una gente aquí, y cogió el Renault, lo desarmó, cuando lo desarmó, que ya no le valió para nada, cogió y lo colgó arriba. Bueno, ese coche, o esa imagen, recorrió el mundo.
Recorrió el mundo porque salió en los periódicos de aquí, salió en una revista a nivel de la península, salió en una revista alemana que recorrió el mundo. Y todo el extranjero que venía, que pasaba y llegaba a este pueblo, todos paraban y se sacaban una foto con la imagen esa. Y por eso decimos que esa imagen recorrió el mundo. No me arrepiento de lo que he hecho ni cambiaría nada de mi vida. Es verdad que yo mi vida, por ejemplo, siempre la he dedicado a los demás y no la cambio. Y sigo dedicándola a los demás, en todo, en colaborar en todo. Y en cualquier cosa que me llamen para colaborar, ahí estoy y siempre lo he hecho. Nunca me ha pesado, contento, agradecido y además que me ha dado la libertad el conocer a muchísima gente, muchísima gente. Y la verdad que no, de mi vida no cambio porque he disfrutado, he vivido y he sabido disfrutar de la vida y saber disfrutar de la vida. Eso sí es verdad. Arrastro con mi mujer siempre y si no va y se queda, arranco yo. Primero le dejo el mensaje a la juventud. Le dejo un mensaje que se involucre, que participe, que colabore con el pueblo de cada uno de su pueblo, que colabore lo mismo que yo y otras personas hemos colaborado para que ellos disfruten, que ellos colaboren y participen y se integren en el trabajo que nosotros hemos hecho para que los hijos de ellos participen, colaboren y que digan, mis padres me dejaron esto, que colaboren y participen en todo. A mi familia estoy bastante agradecida. Por parte en este pueblo tengo una familia muy pequeña, porque es mi mujer y mi cuñada, que es la que está aquí. Y luego tengo 2 hijos. Amistades, muchas. Y como digo, siempre los amigos, hay uno nada más. Con la mano te sobran dedos. Tengo amistad con todo el mundo, por supuesto. Tenemos hace 7 años para acá, que empezamos con 2, con ese amigo y yo, y vamos por 4. Todos los años, el día 31 de diciembre, nos bebemos 1 o 2 botellas de vino en la playa. Picoteamos algo allí en la playa, lo organizamos y nos bebemos 1 o 2 botellas de vino en la playa, bañando el día 31 de diciembre, todos los años. Yo lo único que deseo es que Dios me dé salud y fuerza para seguir luchando un poco, no tanto, pero sí que me dé salud y fuerza para seguir luchando en lo que me queda de vida, de verdad.